Para las personas que toman nota, la prédica de esta mañana tiene por título Pilatos se lavó las manos. Se lavó las manos y quisiera invitarlos a una reflexión. Frente a Jesús y frente a la majestad de Dios, ¿también te lavas las manos? Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 27 y vamos a leer el versículo 24. Mateo capítulo 27, versículo 24. Y los invito a que se pongan de pie para leer este pasaje bíblico. Mateo capítulo 27, versículo 4. Capítulo 27, versículo 24. Pongámonos de pie, por favor. Muy bien. Cuando Pilato vio que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. Ahora leámoslo juntos. Cuando Pilato vio que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos en tu nombre y hoy de manera especial, Señor, porque hoy estamos recordando tu gran manifestación de amor, la más grande que ha existido. Y venimos y nos presentamos delante de ti esta mañana, Señor, porque anhelamos que hoy, Señor, toques nuestros corazones, que hables directamente a cada uno de nosotros, Señor. Queremos escuchar el suave murmullo y anhelamos, Señor, que ese toque especial nos presenta esta mañana, Señor. Te ruego que hagas algo especial y sobrenatural, Señor. Te pido que cada persona pueda encontrar la respuesta que ha venido a buscar. También te pido, Señor, que bendigas mi vida, que me limpies, que limpies mis labios, mis manos, que limpies todo mi ser y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En este pasaje bíblico encontramos una situación muy particular, y es que presentan a Jesús delante del gobernador y la idea es que el gobernador lo debe condenar. Los judíos, a pesar de que estaban en su territorio, no tenían ninguna autoridad para condenar a muerte a nadie. Necesitaban la autorización de un comandante romano. Y en este caso era el gobernador. Y presentan a Jesús y lo llevan porque evidentemente todos ellos deseaban que Jesús fuese condenado. Ellos sentían en Jesús un peligro para ellos. Jesús los había cuestionado, los había puesto en la palestra pública como corruptos, como mentirosos, como personas que hablaban de la ley, hablaban de todo lo que estaba establecido, pero que no cumplían con ninguna. Los calificó de ladrones, de serpientes, de víboras, de sepulcros blanqueados. Dijo, ustedes están podridos por dentro, por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Obviamente todas estas manifestaciones que hacían que las personas llevaran una vida religiosa, pero que no tuvieran una relación con Dios, pues los había confrontado ante el pueblo y consideraban que la única manera de desvirtuarlo plena, totalmente, era ejecutándolo. Entonces lo presentan ante Pilatos y dice en el versículo 11, mientras tanto Jesús
compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Hago una pausa. Barrabás era un criminal. Barrabás era un criminal y él, pues, atacaba a los romanos, pero era un hombre de armas, era un hombre que hacía lo que fuese para lograr los objetivos y para mostrarse. Era un violento, un hombre muy violento y generaba mucho terror entre la población. Sin embargo, pues presentan a Jesús, no es un accidente, presentan a Jesús y a Barrabás juntos, ¿sí? A un criminal y a un hombre que había venido a sanar y había enseñado sobre el amor. Entonces, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, le preguntó: ¿a quiénes quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho de un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Fíjense en esas expresiones tan tremendas: que su sangre, que la sangre de Cristo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no importa, crucifícalo, crucifícalo, gritaba la gente apasionadamente. Reclamaban la ejecución de Jesús. Y Jesús había estado simplemente salvando vidas, había hecho milagros y había hasta resucitado muertos, pero en realidad había venido a enseñar una manera distinta de percibir y de vivir la relación con Dios, porque hasta ese momento la relación con Dios estaba fundamentada en una serie de actos religiosos fundamentados en la ley. Y esos actos religiosos fundamentados en la ley tenían la particularidad que la gente trataba, pero nadie realmente cumplía con la ley. Y se hablaba de la ley y la gente hasta la tenía que recitar, pero no la vivían, no la llevaban a cabo. Cumplir la ley no era viable. Y Jesús viene y dice: no he venido a eliminar la ley, he venido a perfeccionarla. Y si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples toda la ley. Es decir, se fundamenta la relación con Dios a través del amor. Si amas, cumples toda la ley.
Sin embargo, nosotros vemos que los maestros de la ley, las máximas autoridades, los sacerdotes, habían presentado a Jesús ante Pilatos por envidia. Y la envidia no tiene nada que ver con el amor. Era simple y netamente envidia. Ahí lo presentaron. Pilatos, frente a esta situación, concibiendo que era inocente, incluso, mire, la esposa. Los que tienen a su esposa, miren a su esposa y piense, ¿acaso ella tiene influencia sobre mí? Mírela. Bueno, si no la que va a ser su esposa, la que va a ser su esposa, sí, mírela. ¿Acaso tiene influencia sobre mí? Obvio. Cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, empieza a decirle al esposo, busca los momentos oportunos. Y si el hombre es de esos que no escucha fácilmente, entonces en la noche, en la cama, le habla al oído. Y tiene poder de persuasión. La esposa le dijo, no te metas con ese justo. He tenido sueños tremendos con él. Ella era romana, pero había soñado y sabía que era un hombre justo y le habló. Aún así, Pilatos sabía que era inocente. Es más, hay otros pasajes que nos muestran que nos habla de la inocencia. En el versículo 18 del mismo capítulo, en el versículo 18 dice: así que cuando se reunió la multitud, Pilato ya sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Y en Juan capítulo 19, en el versículo 4 dice: Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. No lo encuentro culpable de nada. Era inocente. Pero aún siendo inocente tomó la decisión de condenarlo. Aún siendo inocente, decidió que iba a ser crucificado. Porque él podía tomar la decisión. Incluso en algún momento él le dice a Jesús: ¿sabes que tengo tu vida en mis manos? Y él le dice: no tienes nada. Solo tienes lo que mi Padre te permita. Pero Pilatos lo entregó. Liberó a Barrabás, al criminal, al terrorista, lo liberó y entregó a Jesús. ¿Por qué hacer eso? El tumulto. Hoy día, todos los principios bíblicos son seriamente cuestionados por las nuevas ideologías. Hoy se defiende cosas que anteriormente era imposible defenderlas. Hoy las minorías tienen la voz de la mayoría y curiosamente las mayorías terminan defendiendo esas voces de minoría como algo justo, ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y entonces consideran que eso es lo correcto. Y muchas personas, aún siendo cristianas, viven sus vidas respaldando muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios fundamentales. Y eso es igual que gritar: crucifícale, crucifícale. Eso es tener una vida religiosa. Entonces estamos respaldando que se asesinen los niños, pero defendemos que no haya corrida de toros.
porque amamos la vida. Una doble moral terrible, y de esta manera estás como Pilatos, lavándote las manos. ¿Yo qué puedo hacer? Si esa es la ley, así está establecido. Pero los principios no son negociables. La palabra de Dios no es negociable, es única. Y por eso nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios está diseñado de esa manera. Y cuando nosotros defendemos la palabra, estamos siendo totalmente leales con lo que Dios nos ha ordenado. Pero cuando no lo haces, también lo condenas. También lo estás condenando, también gritas, crucifícale, crucifícale, porque eso es obsoleto. El mundo evolucionó. Y el mundo no evoluciona, involuciona. Involuciona. Cuando lo que se hace está en contra de los principios, en contra de la misma vida, eso no es crecer, eso es ir hacia atrás, es mirar en sentido contrario. Y hay muchas cosas, aún cosas que parecieran que no tienen nada que ver con Dios, que están muy diseñadas dentro de la Biblia de cómo deben manejarse. Pero ahorita las tendencias son contrarias. Y por eso la sociedad vive de una forma totalmente distinta. Y eso cambia las cosas. El problema es la influencia de otras personas sobre nuestras vidas. De otras personas. Pero los demás tienen mucha influencia sobre nosotros. Por ejemplo, si te juntas con 3 viciosos, serás el 4º vicioso. Si te juntas con 3 alcohólicos, serás el 4º alcohólico. Si te juntas con 3 ladrones, serás el 4º ladrón. Si te juntas con 3 estudiosos, serás el 4º estudioso. Si te juntas con 3 cristianos, serás el 4º cristiano. Las personas que te rodean determinan tu carácter. ¿Con quién andas? Hay gente que es muy agradable, pero su influencia sobre nuestra vida es nefasta. Aún así, nosotros permitimos que nuestra vida se contagie de esas personas. Mira a la persona que está a tu lado. Vamos a entrar en contexto. ¿Te dejas influenciar? Pregúntale. ¿Te dejas distraer? Pregúntale. ¿Te dejas distraer? ¿Eres influenciable? ¿Tu carácter es firme? Porque terminas pareciéndote a las personas con las que andas inevitablemente. Hay refranes populares. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Pero la Biblia también nos habla de eso. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dile a la persona que tienes a tu lado: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Porque las malas compañías definitivamente corrompen. Y yo decido con quién ando. Yo tomo la decisión. Yo miro de quién me rodeo. Porque eso determina
quién soy y determinan cuál es mi futuro. En esta semana de receso, mucha gente hace actividades sociales, porque la Semana Santa se convierte en la semana de vacaciones, de rumba, de viajes, de paseos. Y en esos paseos entonces se reúnen muchas veces las familias, y dentro de la familia hay alguno que es cristiano y hay otros que la fiesta sin trago no tiene sentido, que de 100 palabras 50 son groserías, que fuman, que dicen cosas que uno no quiere que los escuchen sus hijos, pero pues es Semana Santa, hay que reunirse, no entendiendo que lo que está pasando alrededor tiene un impacto tremendo sobre la vida de nuestros hijos y sobre nosotros. Entonces terminamos consintiendo la grosería, terminamos consintiendo que el borracho se emborrache, que el borracho empiece a mirar extraño a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, etcétera. Y muchas veces en nuestra propia casa, porque nosotros creemos que eso está bien, pero son simplemente malas amistades. Nosotros tenemos que entender que nuestro recinto, nuestros espacios deben ser sagrados y que debemos cuidarlo. Que debemos cuidarlo porque cuando nosotros pedimos que entre quien lo contamine, termina no solamente contaminando el lugar, contaminando nuestro corazón y lo más grave, el corazón de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Alguien me contaba, estábamos nosotros en un paseo muy contentos y a un lado había una gente con reggaetón a todo volumen, a otro lado había gente con vallenato a todo volumen, a otro lado había gente, todos estaban borrachos. Nosotros nos miramos, ¿qué hacemos? Entonces nos reunimos y empezamos con una guitarra a cantarle a Dios a todo volumen y pasamos un tiempo extraordinario. Podemos marcar la diferencia. Pero podrías decir, como el pueblo, crucifícale. Y luego como Pilatos, me lavo las manos. Era una reunión en la casa de mi tía. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Era donde mi abuelita. ¿Yo qué tengo que ver ahí? Yo tenía que ir porque cómo no voy donde mi abuelita. Bien, mis queridos Pilatos. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta el cristiano que miente. Y quizás son más de los que creemos. Tenemos que cuidarnos de eso, porque estoy en una iglesia y aquí hay un grupo de cristianos, todos ungidos. ¿Amén? Amén. ¿Dicen mentiritas? ¿Cierto que no? Pero la semana pasada estábamos hablando de una alabanza. A sus pies arde mi corazón. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Sí. Y pregunto, ¿eso que cantamos realmente es una verdad? ¿Realmente te sientes a los pies de Cristo? ¿Realmente crees que el lugar más alto es estar a los pies de Cristo? ¿Y estás a los pies de Cristo? ¿Y realmente te postras, te pones de rodilla? ¿O eres tan bravo que no te puedes poner de rodillas porque no se te ve bien? Hay una canción que dice, por un instante en tu presencia, todo daría. Todo daría. Y yo te pregunto, ¿buscas un instante en la presencia del Señor? No te estoy preguntando si de repente cierra los ojos y dices, Señor, aquí estoy, bendíceme, necesito tu bendición y guárdame, Señor, aleluya. No, te estoy preguntando si buscas un tiempo con papá.
si realmente anhelas que te hable, que te toque. Porque si no lo haces y dices eso y lo cantas, eres un mentiroso. Eres un mentiroso hablándole a Dios. Dios quiere que entendamos el mensaje del amor. El mensaje de la cruz es el mensaje del amor. Entregó su vida, entregó todo lo que tenía, se deshizo, pagó un precio que tú y yo teníamos que pagar, un precio impagable para nosotros. Normalmente hago este ejemplo. ¿Se les ha encarnado una uña? Cuando se encarna una uña, eso es terrible. Así sea de la mano. Si es del pie, pues ya ni caminas. Oh. Y si es de una mano, buscas que a 1 metro no se acerque nadie porque te puede tocar la mano y eso es terrible. Así manejamos el dolor. El dolor que Jesús padeció por ti y por mí no tiene precio. Tremendo. Tremendo. Aún así, con tus actos, es posible que grites, crucifícale. Es posible que simplemente te laves las manos en público y digas, yo hice lo correcto. No tengo la culpa. ¿Cuánto tiempo tenemos con Dios? Mira, las personas que entrenan algún deporte marcan la diferencia por la disciplina que tienen. Hay gente que cuando tiene que entrenar llega muy temprano. Hay gente que termina el entrenamiento y al rato vuelve y sigue entrenando. Porque lo toma muy en serio. Porque cree que es muy importante. Ellos definitivamente se van a destacar. Van a marcar la diferencia. Las personas que estudian. Hay gente que estudia lo estrictamente necesario. Ya. Hay gente que no estudia, investiga, revisa, compara por qué antecedentes, cómo funciona. Esas personas marcan la diferencia. Pero tú te enojas cuando a otras personas les va mejor. O sientes envidia. Pero depende de ti. ¿Estás bien? ¿Cuánto te has exigido para estar bien? ¿Cuánto has luchado para estar bien? ¿O simplemente estás ahí? Ahí. Mira la persona que está al lado. Mira si está bien. Mira si tiene cara de sueño. Dile, ¿las vacaciones te hicieron daño? ¿O estás avivado? Bueno, parece que le hicieron daño las vacaciones. Y no faltó el que dijera amén. Auxilio. Dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Bueno, yo quiero pedirles que hagan un balance de esto. ¿Sacrificaste el amor por todo tu entorno? Por favor, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y vamos a orar. Padre, queremos ser confrontados por tu palabra. Repitan conmigo en voz alta. Queremos ser confrontados por tu palabra. Necesitamos que haya fuego del cielo en nuestro corazón, Señor. No permitas que el enemigo se robe el momento. No queremos gritar crucifícale, ni lavarnos las manos. Hoy necesitamos salir transformados. Amén y amén. Sacrificaste el amor a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas y a tu propia vida. Sacrificaste porque hay muchas cosas que van en contra de la palabra que tú haces porque amas a otras personas que no están haciendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, dice que el que no carga la cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo de Jesús? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo son tus cosas? No es fácil seguir a Jesús. No es fácil. No es fácil porque todo el entorno, solamente llega a tu empresa, a tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, la música que colocan, las cosas de las que hablan, en todos los lugares a donde tú vas, el ambiente que hay, es contrario a la palabra de Dios. Y si tú estás formándote en la vida cristiana, pero el solo hecho de salir, el solo hecho de ir al colegio, ir a la universidad, las personas con las que comparte, ellos piensan, sienten y viven totalmente contrario porque aman al mundo. Y tú has decidido seguir a Jesús. Entonces decir yo voy a seguir a Jesús y es muy fácil. No, no es fácil. No es fácil. Aparte de eso, tú sabes que hay gente que es contraria a los principios, pero te cae bien. Y como te cae bien, compartes con esas personas. Pero esas personas te contaminan, te apartan, te secan, te alejan. Y entonces terminan viviendo totalmente distinto a lo que Dios quiere que tú vivas. Dime, ¿valió la pena todo lo que hizo Jesús por ti y por mí? Si vivimos de la manera como vivimos, entre fríos, tibios, calientes, ¿vale la pena si te rodeas de personas inmorales, pero aún así te aferras a ellas? Ya sea por negocios, ya sea por placeres, ya sea porque te agrada su compañía. ¿Valió la pena decir, wow, Jesús es lo máximo, pero vivir de esa manera? Te estás lavando las manos. No tiene sentido. Una vida así no tiene sentido. Pero tan sencillo el ejemplo que si hacemos una fiesta, convocamos a una fiesta de alguna manera, a un almuerzo. Vea, no nos cabe la gente. Pero si es para venir a decirle a Dios, Señor, cambia mi vida, Señor, aquí estoy librando una batalla y necesito que me ayudes. Ahí quizás nos sobran sillas, quizás nos lleguen a sobrar sillas. Por eso, seguir a Cristo no es fácil. Se necesita carácter. Tienes que renunciar.
Tienes que determinar que hay cosas que definitivamente no te convienen. Y por eso dice, si sacrificaste el amor por tu padre, por tu madre, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tus hermanas y por tu propia vida, todo lo que te pueda corromper en este tiempo, quizás llamado Semana Santa, mucha gente se corrompe más que en otras épocas. Los índices de consumo de alcohol en esta temporada son temporada alta. Solo sales a la calle y lo notas. Pero, ¿cómo va la transformación de tu vida? ¿Cómo va ese crecimiento espiritual? Esos tiempos de intimidad con Dios, donde tú le hablas a Dios y le dices, Señor, ¿realmente tengo luchas? ¿Realmente te confieso que me falta fortaleza, que soy débil, que necesito más de ti? Pero Dios te dice, yo estoy contigo. Sigue aferrado a mí que yo te voy a fortalecer. Yo te diseñé para que triunfaras, no para que perdieras. Estás predestinado. Esas son las respuestas de Dios. Pero tienes que hablar con Él, tienes que buscarle. Estos son tiempos para fortalecernos espiritualmente. Y cuando tú vas buscando a Dios, todo tu alrededor es una expresión de su presencia y toca tu corazón. Pero si te rodeas mal, las malas compañías corrompen. Y tristemente se consiguen malas compañías hasta en las iglesias. Porque siempre en el trigo crece la cizaña. Y en las iglesias hay muchas momias. Mucha gente que habla de Dios, pero que no vive la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos marcar la diferencia. A nosotros se nos ha llamado en la palabra para ser lámparas, para ser luz, luz para las personas, no oscuridad. Pero eso se vive y la mejor manera de vivirlo es con el ejemplo. Los barcos no se hunden por la cantidad de agua que hay en el océano, porque si tú colocas un barco en el océano, eso es una cosa mínima. Si lo miras desde arriba, puede ser un pequeño puntico en medio de esa inmensidad de agua. No se va a hundir por eso. Se hunde por el agua que le entra, no por la que hay afuera. Y tú eres como ese barco, llamado, escogido, predestinado para cosas extraordinarias. Pero lo que permites que entre de afuera es lo que te puede hundir. No lo que hay en ti, porque fuiste diseñado por Dios. Recuerda, dice en el libro de Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a nuestra imagen y semejanza, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que te hunde es lo que entra. ¿Qué permites que entre? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de instrucción? ¿Cómo te enriqueces? Contame para que oremos. ¿Gozas el chisme? ¿Gozas la murmuración? ¿Qué clase de información es la que alimenta tu espíritu? En las redes sociales encuentras un 99.9% de basura y el resto es bueno. ¿Tomas lo bueno?
o te estás llenando de basura? Todo esto fue solo por amor. ¿Amas? Mira a la persona que está a tu lado, mírala. Y piensa, ¿amas? ¿Amas? Porque voy a contarles una historia. Iban dos personas por un camino. Uno de ellos era muy ambicioso y el otro era envidioso. Y por el camino por donde iban se encontraron con un genio. Y el genio salió y les dijo, como han pasado por mi camino, les voy a conceder un deseo, lo que sea, lo que pidan. Pero solo uno. El que pida primero, como no le da chance de pedir al otro, entonces al otro le voy a conceder el doble. Entonces el ambicioso pensó, si pido 1.000 millones, al otro le va a dar 2.000 millones. Uy, no, dejemos que pida el otro. Y entonces el otro era el envidioso y el envidioso quedó pensando y dijo, quiero que me quites un ojo. Hay mucha gente que vive de esa manera. Prefiere perder para que los demás pierdan más. El poder de la envidia. Hay gente que sufre con esas cosas, pero quiero que sepan que estos sentimientos no tienen nada que ver con el amor. Vamos a encontrar gente que nos ofenda. Vamos a encontrar gente que nos hiera. Vamos a encontrar gente que nos falle. Y les voy a contar algo. La gente que nos va a ofender en su gran mayoría, la gente que nos va a fallar, la gente que nos va a traicionar, en su gran mayoría van a ser personas cercanas, personas en las que vamos a confiar. No esperes que eso te pase con alguien que va por la calle desconocido. No. Posiblemente te va a pasar con alguien que tú conoces y en el que crees. Y quizás te va a doler mucho. Pero es necesario que experimentes el amor de Dios para que eso no destruya tu corazón y afecte tu relación con Dios. Por eso debemos perdonar. Aclaro, como siempre lo hago, perdonar no significa volver a confiar. Pero no podemos que, además de que nos hagan ese daño, nos roben la paz. Y estemos todo el tiempo enojados y furiosos por culpa de una persona que nos traicionó, que nos falló, que nos robó. Pues no. Y mucho más, tomando en consideración que van a ser personas en las que hemos confiado. Pero perdonar no significa volver a confiar, porque eso es de tontos. La confianza es algo que se construye. Y cuesta mucho construir la confianza. Para que tú digas, voy a servirle de fiador a una persona, es porque no has leído la palabra. Porque la palabra dice que no le sirvas de fiador a nadie, ¿sí? O porque simplemente tú dices, no, es que definitivamente esta persona no me va a fallar. Pero a pesar de que tú digas eso, cuando tú lo haces, eres consciente de que hay una probabilidad muy alta de que te falle. Y no puedes odiarla el resto de tu vida por eso. Pero te pregunto, así la perdones, ¿le volverías a servir de fiador? Porque te puede decir, no, perdóname, fue que pasé por una crisis terrible. No te imaginas. Pero perdóname. Listo, está bien, te perdono. ¿Le vuelves a servir? No.
Nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestras necesidades. Tristemente, la humanidad, para engañarnos, nos ha llevado a creer en un Dios que está para atender nuestras necesidades. Y hay gente que atiende la relación con Dios de manera religiosa, pero buscando que Dios recompense, ¿sí? Y hay gente que va a la iglesia y en la iglesia ora y lleva plata porque esto le va a representar prosperidad y bendición. Pero esa no es la verdadera relación con Dios y no es real eso. Eso es una mentira. Los cristianos al principio renunciaban a todo y sabían el precio que iban a pagar. Imagínate que si descubrían que si eras cristiano te metían al Coliseo Romano a pelear con leones. Pero aún así, ellos decidían amar a Cristo. Se reunían en cuevas para poder predicar la palabra, para poder escuchar la palabra, para poder vivir la relación con Dios. Muchos terminaron en muertes trágicas, pero aún así cada vez habían más y más y más cristianos apasionados, dispuestos a renunciar a todo lo que vendía la sociedad. Hoy el cristiano pretende tener una relación con Dios sin tener que sacrificar, sin tener que entregar, sin tener que morir al viejo hombre, juntándose con malas personas, viviendo de una manera inapropiada, pero va a la iglesia y sus vidas no son testimonio de nada. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Un seguidor de Cristo es alguien dispuesto a renunciar a todo lo que le contamina, a guardar y cuidar a su familia, comprometido por enseñar el Evangelio, aunque eso le cueste. Y no vas a enseñar el Evangelio publicando tonterías. Si quieres conocer a alguien, revisa sus redes sociales. Las cosas que publica, las cosas que les da like, muestran qué clase de persona es. Si es una persona vacía o es una persona que realmente tiene una relación con Dios. ¿Te lavas las manos? Semana Santa. Tenemos que tener una vida santa. A pesar de nosotros. Vuelvo y repito, tener una relación con Dios y ser seguidores de Cristo no es fácil. No es fácil. Tienes que luchar contra ti siempre y vencerte. Y tienes que permanecer firme. El mundo nos hace creer que las cosas que logremos y alcancemos son las más importantes. Pero Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te regalé? ¿Qué hiciste con la familia que te regalé? ¿Qué hiciste con los padres que te regalé? ¿De qué manera viviste tu relación conmigo? ¿Fuiste un hipócrita? ¿Fuiste un fariseo? ¿Aún llamándote maestro? Porque fácilmente te puedes lavar las manos. Fácilmente te puedes lavar las manos, igual que lo hizo Pilato. Y si te lavas las manos, tú te vas a sentir bien. Pero no le sirve de nada.
no sirve de nada. Hay muchas cosas que nos hacen sentir bien, pero que van contra nuestra inmortalidad, que nos destruyen. Lo importante es que nuestra relación con Dios sea genuina, que vivamos en fe. Pero tú no puedes vivir en fe si no tienes una relación con Dios, porque la fe viene como resultado de oír la palabra, y Jesús es la palabra, de tener un vínculo con Él. ¿De qué te sirve hablar de Jesús si haces cosas contrarias? Si tu vida no es una vida obediente, si dudas de todo, si en todo tiempo estás tambaleándote, si resuelves las cosas al estilo del mundo. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 20, al anochecer, Jesús, sentado a la mesa con los 12 mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Si ninguno de ellos lo iba a traicionar, ¿por qué preguntaban: ¿acaso seré yo? Porque la pregunta es: yo no fui, yo no soy, yo no. Él está diciendo es: ¿acaso seré yo? El que mete la mano conmigo en el plato es el que va a traicionar, respondió Jesús. Esto siempre lo he mencionado: el que mete conmigo la mano en mi plato. Piensen en que estamos comiendo algo y que tiene una salsa, y la salsa está buena. Piensa que tú estás sentado con alguien y que tú tienes la confianza para agarrar el pan y meterlo en el plato de la persona con la que estás y comer. Yo creo que eso tú de pronto lo puedes hacer en el plato de tu pareja, ¿sí? En el plato de un hijo uno lo piensa, porque uno piensa, de pronto se incomoda. Ahora, en el caso de los papás no, porque los hijos dicen: mi papá no le importa, mi mamá no le importa. Pero uno con el hijo sí. O sea, ¿qué nivel de confianza tienes para agarrar el pan y untarlo? Ese fue el que lo traicionó. Ese fue el que lo traicionó. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman de esto, es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y esto lo estaba diciendo Jesús antes de derramar su sangre y antes de entregar su cuerpo.
Pilato se lavó las manos. ¿Tú también te lavas las manos? ¿Justificas la manera como estás viviendo? ¿Cómo haces las cosas? Porque simplemente estoy en proceso. En estos días que hacía un estudio, preguntaba y la gente me decía, soy alguien que está en proceso, alguien que está en los caminos para ser transformado. Suena bonito, pero con eso tienes una puerta abierta a vivir contrario a la palabra. Porque la respuesta es, soy cristiano y vivo como tal. Pero si no lo haces, déjame decirte que simplemente te lavas las manos como Pilatos. Estoy siendo procesado. Algún día lo alcanzaré. Padre, te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que bendigas la vida de cada persona que esta mañana ha venido, Señor. Y yo te ruego que confrontes de tal manera que nadie pueda seguir lavándose las manos y justificando una vida mediocre espiritualmente bajo el argumento de que estoy en proceso, porque tú nos has pedido que renunciemos y que vivamos de una manera íntegra para ti. Señor, bendice la vida de cada persona que hay en este lugar y permite que hoy al bajar, al mirarse en el espejo, pueda ver en su rostro que hay santidad, que hay una disposición de transformación, que no hay una vida religiosa, que sus actos no ponen en peligro a su familia, sino que ahora todo está dispuesto para ti, Señor. Yo quiero pedirles a las personas presentes que si quieren renunciar a lavarse las manos y desean que su vida sea cambiada y lo quieren hacer de manera genuina, no religiosa, no hipócrita, sino sincera, reconociendo que no es fácil, pero que puedes tomar la decisión, así como los primeros seguidores de Cristo se iban renunciando a todo, a sus comodidades, renunciando a lo que tenían, pero lo más importante, sabiendo que iban a ser perseguidos y que tendrían que pasar por muchas cosas, seguían a Cristo sin importarles eso, y a pesar de que mataban a muchos, crecían y crecían y crecían los seguidores, porque no estaban pensando en agradar al mundo, sabían que era salvar la eternidad. A eso vino Jesús. Si hay alguno que quiera de manera genuina, íntegra, decirle a Jesús, Jesús, yo quiero seguirte, yo le pido por favor que se ponga de pie. Y quiero pedirles a los que han tenido el coraje para ponerse de pie, que repitan conmigo, Señor Jesús, hoy quiero reconocer que me he lavado las manos muchas veces, declarando inocencia que no tengo, porque te he condenado con mis actos o siendo permisivo con otras. Pero hoy decido caminar contigo y reconozco que no es fácil,
pero te ruego que me des el carácter y la fortaleza para vivir conforme a tu llamado. Renuncio a mi carne y me aferro a tu Santo Espíritu. Padre amado, hoy más que nunca puedo entender el sacrificio de un padre que vio cómo pagó su hijo con la humillación más grande y el dolor más intenso hasta entregar su vida, mis pecados, y solo por amor. Gracias por enviar a Jesús. Espíritu Santo, esta mañana yo quiero recibirte y que me inundes y me llenes de ti a pesar de mí, pero que tu presencia sea tan grande que se opaque mi viejo hombre. Amén y amén.